López Obrador, reitera Marcelo Ebrard que no es un camino a la impunidad, entendiendo que las pruebas o muchas de las pruebas que se presentaron ante la Corte en Estados Unidos podrían no ser válidas en México. ¿Tú ves que se vaya a hacer justicia en el caso de Salvador Cienfuegos en nuestro país? Perdón, Vicente, no te escuché, hubo una cierta interrupción, no te escuché. Sí, te digo, entendiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard han dicho que el regreso, la repatriación de el general Cienfuegos a México no es un camino a la impunidad, pero también entendiendo que muchas de las pruebas que se presentaron ante la Corte en Estados Unidos podrían no ser válidas en México por la diferencia en las leyes. ¿Tú ves que se haga justicia en México en el caso del general Cienfuegos? A ver, estamos ante un circo y a mí no me gustaría caer en un falso debate. En primer lugar, el señor Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard no pueden garantizar a nadie, ni a sus hijos, ni a sus madres, ni a nadie, que no habrá impunidad, porque de ellos no depende la Fiscalía General de la República. No, el presidente de la República y Marcelo Ebrard no pueden decirle a Gertz Manero, no pueden decirle al Ministerio Público, no pueden decirle a los fiscales qué es lo que pueden hacer, ni siquiera pueden influir, porque como está estructurada ahora la propia, constitucionalmente, la propia Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, no pueden hacerlo, no tienen ningún derecho. Así que Andrés Manuel se quedará mirando ahí desde Palacio Nacional lo que ocurra, porque él no tiene ninguna injerencia sobre eso, en primer lugar. En segundo lugar, como le hemos comentado tantas veces, Vicente, la Fiscalía General de la República está cooptada por un grupo de funcionarios públicos con un negro historial, pero que además están ligados, vinculados en sus carreras, en sus éxitos, en sus progresos, en sus puestos, a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y ese grupo de narcopolicías. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque este mismo grupo de narcopolicías pertenece al mismo grupo al que pertenece el propio Cienfuegos. Estamos hablando de justamente ese grupo de poder fáctico, monstruoso que existe en México, que un día dijo Andrés Manuel que iba a destruir, eso eran sus promesas. Bueno, lo que ha hecho Andrés Manuel es ponerle la mesa, los platos, las copas, los tenedores y los cubiertos y hasta el mesero a este grupo fáctico. Eso fue lo que hizo regresándoles a Cienfuegos. Porque Cienfuegos era una pieza importantísima de ese grupo de que está Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, en un menor nivel ellos, pero también están empresarios de muy alto nivel, estaba Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Medina Mora, todo este grupo estaban juntos, iban a las mismas fiestas. Salvador Cienfuegos era un recurrente visitante de las fiestas, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino. Los incondicionales de Luis Cárdenas Palomino están en la Fiscalía General de la República. ¿Qué tipo de justicia puede haber cuando quien va a juzgar es miembro del mismo grupo de interés y que ha servido para los mismos intereses durante años? Entonces estamos hablando de que no nos vengan a contar una historia que no va a suceder. Cuando tú hablas de las pruebas del gobierno americano, seamos honestos. El gobierno americano ni siquiera puede entregar todo el expediente por ley. Ni siquiera se lo habían entregado a los abogados de Cienfuegos. Hay partes de expedientes que ni siquiera pueden entregar porque es información clasificada, porque vienen testigos, ¿cómo se llama? Testigos, colaboradores, infiltrados, los nombres de los agentes que hicieron la investigación. Viene, por supuesto, si estamos hablando que la propia Corte de Distrito Este, los fiscales que sí hicieron la investigación, no el que firmó el documento para que el señor Cienfuegos se fuera, porque ese llegó hace muy poco, sino los que realmente hicieron la investigación, señalan en los documentos de la Corte que hay más de 1,000 mensajes del sistema BlackBerry
intercambiados entre miembros de esta organización criminal, el llamado Cártel H2 y Salvador Cienfuegos, pero además hablan de que captaron conversaciones directas entre el general y estos criminales, donde el general incluso habla de sus experiencias previas sirviendo a los intereses de otras organizaciones criminales. ¿Tú piensas realmente que los americanos van a entregar esto? ¿Te imaginas cuántos otros nombres de políticos y de militares pueden estar en esas grabaciones? ¿Las van a entregar para sabotear su propia investigación? Seguramente investigaciones que están en curso, porque una cosa es que hayan devuelto a Salvador Cienfuegos y otra cosa es que no sigan investigando a otros militares de alto nivel, otros miembros del gobierno de Enrique Peña Nieto, o quién sabe, tal vez hasta de este mismo gobierno, porque mucha gente de Salvador Cienfuegos sigue ahí en la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Tú piensas realmente qué es lo que va a pasar? Seguramente habrán entregado una corcholata, ¿no? Una información realmente sin mucha trascendencia, ¿no? La Fiscalía General de la República hará su pantomima, dirá, estamos investigando, ¿no? Vamos a llamar al señor Cienfuegos a que declare. Cienfuegos dirá, pobre de mí, soy inocente, ¿no? Soy como compadre de Kikri, no de los narcos, ¿no? Y después, pues dirán, pues las pruebas son pocas. Así es como juzgan los gringos a los mexicanos, y casi, además de exonerarlo, casi exigirán una disculpa pública. Eso es más o menos la historia que ocurrirá, pero no por un tema de justicia, sino por un tema de simulación de esta. La fiscalía